Y a los que somos cristianos y hoy amanecieron con un poquito de debilidad en su corazón, un poco de oración y el Espíritu Santo nos va a ayudar a que este día sea mejor. Dios lo bendiga a usted, a su familia. Muchas gracias. A la familia de Virgilio, a de Russell y todos los hondureños. Y estamos para hablar de su tema el día de hoy. Muy bien, pero escudriñando la información sobre este accidente aéreo del que ustedes tendrán información, me topo, para utilizar un término así popular, con otra información que desde que la vi ayer me llamó la atención. Ustedes la pueden ver aquí también en nuestro plasma. La oposición venezolana aplaude la intervención de Felipe González. Mire usted, Felipe González fue presidente del gobierno español, socialista, es uno de los meros del Partido Obrero Socialista Español, pero aceptó ayer defender a los dos líderes de la oposición, el alcalde de Caracas y el otro líder nacional de la oposición, López y Ledesma, ¿verdad? Son los dos líderes que están en este momento pues capturados, encarcelados ahí. Aceptó Felipe González defenderlos. La oposición venezolana aplaude la intervención de Felipe González. El antichavismo considera que la intervención del expresidente español en la defensa de los líderes presos contribuirá a internacionalizar el conflicto político del país sudamericano. Eso piensa el antichavismo. Felipe González defenderá a opositores presos en Venezuela. La oposición venezolana, quiero que ustedes lean, vayan leyendo conmigo por favor esta información. En este momento lo vamos a hacer, correcto. La oposición venezolana saludó este lunes, ayer, con entusiasmo, el anuncio de que el presidente español, Felipe González, se apresta a participar en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos de sus líderes, que permanecen en prisión. Los principales portavoces de la oposición calificaron la decisión de González como un indicio del renovado interés de la comunidad internacional por la crisis del país sudamericano, que este lunes vivió un nuevo episodio. Una de las hijas de Ledesma fue retenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía por un registro antidroga. Pese a la confusión inicial y aunque se le quitó el pasaporte, finalmente se le devolvió y fue liberada. Felipe González, defendiendo a dos líderes de la oposición. ¿Qué le parece, diputado? Bueno, yo en este caso yo creo que más el ambiente internacional debe de ir a ese respeto a la autodeterminación de los pueblos. Creo que más bien particularmente rechazamos esa injerencia con ese decreto que ha hecho Obama y que está afectando al pueblo y gobierno de Venezuela. Ahora, los que están detenidos y que están relacionados con conspiración y con actos en contra del Estado de Venezuela tienen derecho a tener sus abogados, y si Felipe va a ir a hacer su función, ese es un derecho de defensa. A mí me parece más que Honduras y nosotros como pueblo tenemos que siempre recordar la importancia de ese principio que permite que los pueblos puedan vivir en armonía. El derecho internacional lo establece como la autodeterminación de los pueblos. Y un acto como este se denomina agresión, por ejemplo, lo que ha hecho Obama con este decreto. Y un acto como esto puede poner en peligro la armonía de Latinoamérica y nos afecta a los hondureños y hondureñas y a toda la comunidad. Por eso ahí debe primar siempre esas reglas internacionales de buscar la solución a través del diálogo y de encontrar un camino que permita la armonía del continente americano. Y mire usted por qué Felipe González se decidió. Es decir, aquí el debate está en un líder de izquierdas. Felipe es un líder de izquierda, el Partido Obrero Socialista Español, fue presidente del gobierno de España.
y ha optado por defender a 2 líderes de la oposición venezolana encarcelados por el gobierno de Maduro. La decisión de Felipe González obedece al creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas. La iniciativa del político español, según ha sabido el periódico El País de España, pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista. Y estoy leyendo al periódico El País, y usted sabe que el periódico El País siempre fue tildado como un periódico afín con los socialistas españoles, por el grupo al que pertenece El País. Desde que leo este diario siempre se le vinculó a los socialistas españoles. Pues hoy, según este diario, entre otros factores, Felipe González ha decidido llevar la defensa de estos 2 líderes opositores venezolanos porque quiere romper el silencio que han mantenido la mayoría de los gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista. ¿Qué piensa Fernando Anduray? Bueno, los venezolanos están viviendo los efectos de la dictadura, Renato. Se advirtió durante muchos años que no debían caer en ese asunto de la dictadura y luchar por su libertad y de su democracia. Pero los afanes de la izquierda que montó Hugo Chávez tiene los efectos que han tenido todas las dictaduras en el mundo, especialmente las dictaduras de izquierda: conculcar las libertades, los derechos de libre participación política, libre asociación. Todo el que está en contra del gobierno es un enemigo al que hay que poner en la cárcel, al que hay que destruir, o terminan muertos la mayoría de los enemigos de las dictaduras. Y lo hemos visto mucho en los últimos años en las dictaduras de izquierda. Es un momento de reflexionar, porque todos esos fenómenos políticos en estas naciones se transportan a veces y emigran, ¿verdad?, hacia otras sociedades. Es importantísimo que los hondureños veamos cómo aquí en el 2009 se nos quiso imponer una dictadura socialista bolivariana, ¿verdad? Y se quiso montar una constituyente, y Patricia Rodas abiertamente expuso que lo que quería montar era un Estado socialista bolivariano en Honduras. Lo que está pasando en Venezuela es lo que querían para Honduras. Es muy bueno reflexionar sobre esto, que no debemos hacerlo. Es más, la gente de Libre, la semana pasada, antepasada, hizo un sendo pronunciamiento apoyando al presidente Nicolás Maduro con las acciones que estaba tomando y defendiendo la tesis de que los norteamericanos quieren invadirlos, y en el afán ese han puesto presa a esta gente, y vendrá cualquier otra cantidad de atrocidades y de atropellos contra los derechos humanos y la libre participación política, porque sigue siendo una dictadura. Yo creo que los latinoamericanos debemos hacerle caso a Felipe González en el sentido de reflexionar y pedir que la sociedad latinoamericana presione para que vuelva la democracia pura y la libertad pura en Venezuela. Diputado Rafael Virgilio Padilla, sé que usted no está de acuerdo, pero escuchámoslo a él y después a usted. Escuchamos atentamente a los 2 compañeros. En principio nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Creemos que ningún país tiene autorización para intervenir en los asuntos de otro país, salvo petición propia. Sin embargo, hay que ver que Venezuela, al igual que muchísimos países de América Latina, sufría de una gran desigualdad. Y nosotros creemos que el esfuerzo del presidente Hugo Chávez por acercar la sociedad, por hacer una política social, es algo noble. Nosotros no podemos ensañarnos contra los esfuerzos de los líderes que buscan acercar a la sociedad desde la riqueza y la pobreza. Nosotros en Honduras y nosotros como políticos creemos muchísimo en la iniciativa individual y en la empresa privada. Sin embargo, eso no debe ser obstáculo para reconocer los grandes problemas que tienen las sociedades y los países del mundo. Hay que recordar también que Venezuela tiene la gran tragedia del petróleo, que es un recurso que hoy por hoy se lo quieren apropiar las potencias que tienen políticas imperialistas. Eso pasa en el Medio Oriente, eso pasa en Libia,
Eso pasa en Venezuela, eso pasa en México mismo. Nosotros no podemos ser ignorantes ante la voracidad de las grandes transnacionales que ven el petróleo como un botín de poder. Y tenemos que entender la tragedia de Venezuela. Tenemos que entender la agresión que está sufriendo, no de un país pequeño, de la potencia más importante del mundo. Y a mí, en lo personal, Renato, me gusta ser solidario con los débiles, reconociendo también los errores que comete la revolución bolivariana. Pero no hay que dejar en ningún momento de ver el esfuerzo que hacen los pueblos por igualdar la sociedad. Y América Latina, hoy por hoy, es el único continente donde hace un esfuerzo social. Eso no pasa en África, eso no pasa en Asia, eso no pasa en los Estados Unidos. Nosotros como los latinoamericanos estamos a la vanguardia del mundo en la lucha social. Y eso no es pecado, Renato. Hay que verlo, hay que intentar verlo con transparencia y compasión por los pueblos. Quiero decirles que el oficialismo venezolano, a través de 4 diputados, calificó hoy martes de injerencia la decisión del expresidente del gobierno español, Felipe González, de defender a los líderes opositores presos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. ¿Cómo se pretende que se suelte a un corrupto fascista represivo como Antonio Ledezma? ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Darío Vivas, diputado de la Asamblea Nacional, de la que fue vicepresidente hasta el pasado enero. Sobre la intención de Felipe González de poder visitar a los 2 presos en la cárcel de Rama Verde, manifestada por el exmandatario esta mañana en declaraciones a la cadena SER de España, el diputado chavista aseguró: no tenemos ningún inconveniente. Lo que no vamos a aceptar es que se estimule la impunidad en nombre de los derechos humanos. Ahí hay un juicio, se les lleva las veces en que el tribunal los convoca. No queremos un suprajuez y creemos que Felipe González quiere ser eso, añadió. Bueno, Renato, yo inicio diciendo que libre, y nosotros los hondureños y hondureñas debemos de recordar los principios de Morazán, un unionista, que hablaba de esa unidad de Centroamérica como plataforma de desarrollo de los pueblos. Y después viene el gran sueño latinoamericano. Y los que defienden dictaduras de derecha rompen esos esquemas, violentan derechos humanos y faltan a la verdad. Lo que ha habido en Venezuela son procesos democráticos, 12 elecciones certificadas por una cantidad de organismos electorales que han llegado ahí. Y nosotros estamos solidarios con los pueblos de Latinoamérica. Y Libre se ha pronunciado solidariamente y lo seguiremos haciendo. Rechazamos la agresión imperialista, no hay ningún otro concepto, porque una nación que quiera ir a drenar recursos naturales de otro pueblo, como es el petróleo, como esa reserva que tiene para 100 años los venezolanos, sin lugar a dudas es una práctica imperialista. Nosotros en ese sentido somos impulsadores de los procesos democráticos. Y recordando, para contestarle al colega Anduray, en el caso del 28 de junio del 2009, cuando se da el golpe de Estado, lo que se iba a practicar en Honduras era una consulta popular. Y hoy, él que en aquel momento defendía todos esos ataques que hizo los grupos de más pensamiento de derecha, hoy ahora anda defendiendo un proyecto continuista y reeleccionista. Nosotros hemos dicho que esta Constitución de la República solo se puede modificar en sus artículos pétreos, en sus artículos estructurales, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dice el artículo 373 y 374, que dice que no se pueden reformar en ningún caso. ¿Qué significa eso? Que hay que convocar al originario del poder. ¿De dónde viene el poder? Del soberano, del pueblo hondureño. Y por eso en aquel momento se proponía una cuarta urna para preguntarle al pueblo si quería o no una constituyente. ¿Es vigente ese pensamiento? Sí, lo hemos dicho. En este caso le hemos contestado a Rafael Leonardo Callejas y a Juan Orlando, uno como expresidente y el otro como titular del Poder Ejecutivo. Si ustedes están interesados en este tema,
de la reelección, que eso es lo que hay atrás de todo este debate político, un interés continuista de perpetuarse en el poder. Si ustedes están interesados, hablemos de una Asamblea Nacional Constituyente para construir un nuevo pacto social y ahí definir los caminos de participación, definir las reglas políticas, las reglas económicas, las reglas culturales del nuevo Estado que queremos los hondureños y hondureñas. El diputado Russell Tomé nos ha hecho la transición al tema central. Nos ha hecho la transición al tema central. Ese es el tema central, el que mencionó ya por último el diputado Russell Tomé. ¿Sabe algo? Todo el mundo en este país dice que este viernes conocemos ya el fallo de la Sala Constitucional sobre los dos recursos presentados, primero por un grupo de diputados nacionalistas y luego por el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Todo el mundo coincide aquí que se estaba esperando la Semana Santa en que nos vamos de vacaciones, una buena parte de los hondureños, para emitir esa sentencia o para anunciar, porque la Sala Constitucional entiendo que fue convocada para ayer y que se reúne hoy también. O no tengo muy claro, ya lo voy a investigar, si hoy es la primera reunión y mañana, pero que hoy analizan esos dos recursos. Necesitan unanimidad, si no, no puede salir. Correcto, porque si es por unanimidad ya es un fallo de todos los magistrados. Si es por mayoría, entonces tiene que ir al pleno, a los 15 magistrados. Pero, ¿saben algo? La información que yo tengo es que eso se va por unanimidad. No les voy a decir... ¿De la Sala Constitucional? De la Sala Constitucional. Esa es la información que yo tengo. Nosotros tenemos otra. Que no hay unanimidad. Que no hay unanimidad. Que no hay unanimidad. Bueno, la información que yo tenía hasta ayer... Tenemos información diferente. La misma fuente. Es que por unanimidad se iba ese fallo. No les quiero decir si a favor de quienes presentaron el recurso o no, ¿verdad? Pero bueno, me dice Russell que la información que ellos tienen es que ahí no hay unanimidad. Eso es el tema. Para eso está aquí el exdiputado don Fernando Anduray y los diputados Russell Antonio Tomé y Rafael Virgilio Padilla. Antes de la pausa comercial y luego venir a debatir este tema, Mario Landa está desde la normal mixta. Los estudiantes se tienen tomada la normal, pese a que ya les dijo el ministro que quedan suspendidas las decisiones en los 19 colegios que estaban protestando porque se amplió 5 minutos la hora clase, según lo dice la Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del Docente. Se tienen tomada ahí la normal. Mario, ¿y por qué razones? Si ya esto quedó suspendido y se supone que se va a consensuar entre estudiantes, profesores y padres de familia. Adelante, buenos días. Buenos días Renato, buenos días a todo Honduras. Justamente aquí en la Escuela Normal Mixta ha amanecido tomada por los estudiantes. Justamente Jorge Zúñiga, venga, Jorge Zúñiga, ¿realmente por qué se tomaron si ayer el ministro dejó en suspenso la medida? Correcto, esa es la palabra, lo dejó en suspenso. Quiere decir que yo solamente, aclaro, Jorge Zúñiga, mediador en esta situación. Bueno, ya vamos a tener la versión completa de este joven estudiante. Se suspendió la medida y se están tomando la normal mixta. Vamos a la pausa comercial, retornamos con el debate sobre la posibilidad que esta semana conozcamos la resolución de la Sala Constitucional sobre dos recursos que ha presentado primero un grupo de diputados nacionalistas contra el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República, que prohíbe el debate sobre asuntos de reelección presidencial. Y luego el recurso presentado por el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, para la inaplicabilidad del 239, porque se violan derechos civiles al impedirle a alguien que fue presidente que quiera volver a hacerlo. El presidente abogó porque haya una inaplicabilidad de todo el 239, no solo del segundo párrafo. Y sobre esto se va a pronunciar la Sala Constitucional. Unos dicen, la información que yo tengo, por unanimidad, si es por unanimidad a favor de estos recursos. Don Russell Tomé dice que no hay unanimidad, quiere decir que tendría que ir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
a los 15 magistrados. Sobre esto debatiremos, que conoceremos esta semana ese asunto probablemente. Hay como un 90% de posibilidades. Este es el tema de hoy. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos algo de constructor. Tenemos algo de pintor. Tenemos algo de inventor. Y decorador. Todos tenemos algo de Don Castor. Para el Castor que llevas dentro, inauguramos la nueva Mega Garage Periférico, donde encuentras la más amplia gama de productos de calidad, a precios fijados con responsabilidad. Todos tenemos algo de Don Castor. Larachi Compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Tu corazón, tu mundo, tu proyecto. ¿Sos un joven preocupado por tu comunidad? ¿Dirigís un proyecto social? Participa en el premio Yo Emprendo. Por cuarto año, Unitec premiará a 5 jóvenes emprendedores sociales de toda Honduras. Podrás ganar $2,500 para tu proyecto y una semana de capacitaciones de alto nivel. Inscribite entrando a premioyoemprendo.com y trabajemos juntos por un Honduras mejor. Patrocina Fundación Televicentro. Ahora tengo 3 veces menos estrés y 3 veces menos preocupaciones. Ella salió de sus deudas gracias a BP Alternativa de Banpaís, la alternativa con la que yo también puedo pagar menos intereses al consolidar las deudas de mis tarjetas de crédito y casas comerciales. Compruébalo y quítate el estrés. Banpaís, siempre de tu lado. Nuestros bosques, nuestro patrimonio. Cuidarlos es tarea de todos. Causar incendios forestales es un delito que se paga con 12 años de cárcel. No permitamos más incendios. Denuncia al que comete delito forestal a la línea 116. Es gratuita y confidencial. Nuestro aporte es fundamental para mantener los bosques libres de incendios. Comité Nacional de Protección Forestal, Instituto de Conservación Forestal, Televicentro y Emisoras Unidas. Por la protección del medio ambiente. Ven a Chili's y prueba nuestro nuevo Mix and Match fajitas, con nuevos sabores y más salsas. Crea tu propia experiencia grill al mezclar un dúo de fajitas de pollo, cerdo, filete de res o camarones a la parrilla. O si quieres, anímate y pide un trío. Nuevas fajitas Mix and Match de Chili's, tan diferente que es la revolución de las fajitas. Chili's, aquí vives más cada momento. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Lubricantes Móvil. La energía vive aquí. Bueno, tenemos tiempo suficiente para este debate. Solo permítanme salir en un minuto aquí con los muchachos de la Normal Mixta. Mario Landa, adelante. Bueno, tenemos problemas ahí con la comunicación. El hecho que se tienen tomada ahí la Normal Mixta los jóvenes. Algunos dicen que desde el gobierno quieren destituir a Marlon Escoto. No hablo del presidente, sino algunas fuerzas internas del Partido Nacional. Fernando dice que es libre, que los estimula para que anden en la calle. Yo no le doy sentido a eso, porque en el gobierno, ¿quién manda es Juan Orlando? Ahí no hay pérdida, ahí Fernando. Nadie va a presionar a Juan Orlando con una cosa de esa. El que lo haga se arriesga a que lo pongan fuera del ¿Qué gobierno. le pasará a los hipótesis? No, la juventud. Usted fue joven y revolucionario, y yo fui joven también en el Central, y cuántas veces nos salimos a la calle a pedir tiluar que lo construimos, ¿verdad? Entonces, parte de la juventud, hay que entender ese proceso, pero la razón de la protesta contra el tiempo que se recibe de clases, hombre, nosotros recibimos 45 minutos de clases en el Central, las clases de nosotros eran de 45 minutos. Y más todavía. Yo no sé en qué momento se perdió Cuando el gobierno colocó en un mismo edificio 3 jornadas. Pues recuerde que al tener 3 jornadas, tiene que cortarse para que puedan funcionar para Pero todos. nunca reformaron el estatuto del docente ni la ley de la ley fundamental en ese sentido. O sea, la obligación de dar los 45 minutos siempre ha estado ahí. Si es de hecho que los profesores
han venido dando 40 minutos. Ahora que le reclaman el cumplimiento de la ley, aparecen los muchachos, porque a quien le reclamaron dar las clases es a los profesores, dar los 45 minutos. Y los que reaccionan utilizando a los muchachos para que salgan a la calle son los profesores. Los jóvenes normalmente no reaccionan si no tienen un estímulo de los profesores para este tipo de cosas. En eso hay que estar claro, ¿verdad? Porque aquí todos fuimos estudiantes y sabemos cómo funcionan esas cosas. Bueno, el escenario de que haya unanimidad en la Sala Constitucional para resolver estos dos recursos presentados primero por un grupo de diputados contra el segundo párrafo del artículo 239 y luego el recurso del presidente Calleja para que se declare la inaplicabilidad de todo el artículo 239 que prohíbe la reelección presidencial. El escenario de que haya unanimidad y a favor de los recursos, aceptando los recursos, considerando que tienen razón quienes presentaron esos recursos. Abogado Padilla. Sí, muchas gracias, Renato. No me voy a atrever a vaticinar el futuro. Lo que sí creo es que, y para hacer influencia o hacer opinión pública respecto al tema, nosotros creemos decididamente que promover la reelección es un delito, que esta es una campaña del Partido Nacional y que solo es posible promover la reelección con el control de los poderes del Estado. También hay que recordar que el control de los poderes del Estado viene del pacto del Partido Liberal y del Partido Nacional cuando se repartieron la Sala de lo Constitucional previo a las elecciones del año 2013. Ellos son quienes tienen que resolver este problema. Nosotros entramos a la política precisamente en una lucha contra el control de los poderes del Estado, incluido el Ministerio Público. Quiero también destacar el hecho de que me parece sumamente extraño y curioso el hecho de que Juan Orlando Hernández, el presidente Rafael Leonardo Callejas, e incluso diputados, hablen de violación a los derechos humanos por el tema de reelección. Hablan de infracción o violación de los derechos humanos personas que han sido presidentes de la República, que han sido diputados al Congreso Nacional, que han tenido todas las oportunidades políticas que ofrece el país y no se sacian. Quieren más. No les bastan 4 años. Les queda corta la Constitución. Por otra parte, hay que destacar que las consecuencias de la reelección va a traer estabilidad a Honduras, va a traer progreso económico. ¿Se pregunta o afirma? Nos pregunta, y le hago la pregunta para responderle que no va a traer progreso económico. Honduras lo que necesita es, y que con Honduras ya somos grandes amigos de andar rodando en estos programas, y lo hemos discutido muchas veces, lo que la gente quiere es un poco de dinero para tener dignidad, para comprarle un vestidito a una niña, para darle un juguete a un niño y tener algo de esparcimiento. No toda la gente está afanada en el poder. La mayoría de los hondureños queremos vida digna. Creemos que la codicia de poder va a llevar al país a inestabilidad política que genera ausencia de la inversión. Lo importante no es la gran empresa que venga a Honduras, los grupos de poder que inviertan más dinero, eso no. Lo importante es que el empleo se genere por el pequeño y mediano empresario, que dé felicidad a todos. Esto no es un argumento político el que tenemos, es un argumento de realidad, un argumento de una necesidad que tenemos los hondureños de prosperar. Y la reelección, la codicia de poder, la codicia de autoridad, la codicia de controlar al Estado nos va a llevar al desastre. Porque la vida no dura toda la vida, Renato. Tenemos que resolver este problema ya, no hay mañana. Hacer un país verdaderamente civilizado. ¿Qué es ser civilizado? Es la clase de hombres que produce un país, la clase de mujeres que da la nación.
No podemos con codicia nosotros ganar el mundo y poner a Honduras en primera fila. Nosotros como partido nos oponemos rotundamente a la reelección. Porque no por ser enemigos de Juan Orlando, seguramente puede ser un buen presidente. Es por la clase de país que estamos construyendo. Necesitamos estabilidad y el PAC vino para eso, para dar estabilidad, y si no podemos tener acceso al poder, a pedir estabilidad. Dos cosas, rescato, entre muchas cosas que dijo don Rafael Padilla. ¿Es por codicia que se está haciendo eso? Primer punto. Segundo, ¿cuánta inestabilidad política puede generar que vía sala constitucional se allane el camino para la reelección presidencial? Don Fernando Anduray. Primero, Renato, yo quiero decir que he sido un defensor de la Constitución y sigo siendo un defensor de la Constitución de la República. Este asunto de la reelección que están queriendo plantear no es un asunto de un presidente ni es un asunto de los diputados en el Congreso. Es un asunto del pueblo hondureño, porque es el dueño de su constitución. De tal forma que los que creen que van a conseguir reelección o los que están preocupados porque a los diputados les gustaría la reelección o porque a los expresidentes les gusta la reelección, creen que esa es la vía, están muy equivocados. Si el pueblo hondureño no pide reelección, no va a haber reelección en Honduras. En eso tenemos que estar absolutamente claros. Y el que más convencido está de eso se llama Juan Orlando Hernández. Entre más discuten el tema de la reelección, más trabaja Juan Orlando en su gobierno. Mientras la clase política se ha dedicado con la oposición a hacer una lucha frontal contra ese asunto de la reelección, y algunos dentro del Partido Nacional se hacen los bigotes también con una posible reelección, el presidente de la República está dedicado exclusivamente a su trabajo. Y lo vemos con una agenda de trabajo extraordinaria. Y los resultados positivos para el gobierno empiezan a verse. Si alguien piensa en reelección en el Partido Nacional, no es la Corte Suprema la que le va a reelección. Es el resultado del gobierno. Es que el pueblo quiera una reelección. No es que a un presidente se le antoje montar una constituyente o pedir que le quiten la traba de la reelección, o que venga un expresidente a decir que le estorba el artículo 239 y no lo deja. Pero si no allanan el camino vía procedimiento, entonces no puede haber reelección presidencial. Ahora, por muy buen gobierno que haga Juan Orlando Hernández. Si el debate está prohibido, lo que han hecho los diputados es ir a pedir a la Corte, que es la única facultad constitucionalmente en Honduras para tratar asuntos de inconstitucionalidad o de contradicciones constitucionales. No hay ningún otro órgano en Honduras, solo la Corte Suprema. Y estos diputados fueron a pedir que les despenalicen la discusión del tema, la discusión, habilitar la discusión. Eso es distinto a lo que pidió Rafael Leonardo Callejas. Yo no creo que se puedan juntar los dos temas para discutirlos en la Corte Suprema. No se pueden acumular. La naturaleza jurídica de los dos es absolutamente contradictoria, ¿verdad? Y siento que Rafael Leonardo Callejas actúa en función de sus propios intereses. Los que conocemos a Callejas sabemos quién es Callejas. Y si le dan oportunidad de ser candidato, si hay reelección continua o alterna, Callejas va a entrar. Y si hay reelección continua, Callejas va a entrar también, aunque a Juan Orlando se le abriera la posibilidad de esas cosas. De tal forma que no es un interés oficial del Partido Nacional la petición de Rafael Leonardo Callejas. Es él, que se atrevió incluso a estimular a otros expresidentes para que también vayan a eso. Y Mel Zelaya, que anda entusiasmado con la idea de Rafael Leonardo Callejas y anda de pueblo en pueblo ya promoviendo su reelección. Mientras Radel Tomé quiere ser precandidato en libre y le está cerrando las puertas a Mel Zelaya ahí también. Yo siento entonces que este asunto hay que tratarlo con cuidado, porque los que incitan a la reelección o los que la promueven pueden ser sujetos de sanción por el artículo 42 de la Constitución de la República, en el inciso 5. Su ciudadanía puede ponerse en peligro, o sea, el ejercicio de los derechos políticos que corresponden al ciudadano. Y luego el artículo 330 del Código Penal, que también establece
una sanción directa de 6 a 10 años para los que violan lo establecido en el artículo 239 de la Constitución de la República en cuanto a la promoción de una reelección. De tal forma que en mi concepto, la viabilidad de poder discutir el tema de la reelección libremente por el pueblo hondureño sin pena depende de lo que decida la Corte Suprema de Justicia. Y yo le voy a decir como abogado, como constitucionalista, si la Corte habilita el tema, yo voy a discutir el tema. Si la Corte no lo habilita, yo voy a defender la Constitución y me quedo con lo que establece la Constitución. En eso hay que estar totalmente claros en esta cosa. De ahí que si la Corte va a discutir esto este fin de semana, o lo va a hacer hoy o mañana, yo no puedo decir que esto vaya a suceder en estos días. El comportamiento político de la clase política en Honduras puede hacer que nos imaginemos que con el largo feriado que va a haber, ¿verdad? El golpe para algunos opositores podría pasarse y tragarse un poco, menguarse en las aguas del mar o en las aguas de un río o una piscina, pero porque el feriado es largo. Sin embargo, yo creo que este tema no debe tratarse de esa forma, porque lo peor que puede cometer la Corte Suprema de Justicia es creer que se debe aprovechar de este tipo de situaciones para dejar ir una medida de estas. Que lo estudien jurídicamente, que nos den un fallo absolutamente jurídico, legal, justificado. Si existen contradicciones en la Corte Suprema, en la Constitución de la República, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del pensamiento político, con la prohibición para que usted no pueda hablar, y eso viola su derecho natural como persona y además viola la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es una obligación nuestra respetarla, pues que la Corte se pronuncie. Pero si ellos creen que no lo viola, pues también que lo digan que no lo viola. Si no lo viola y la Corte dice que no es una cosa incorrecta y que es aplicable la Constitución en todas sus dimensiones, entonces, mi amigo, a trabajar más en el gobierno y el Partido Nacional a buscar candidato a la presidencia de la República. Pero si la Corte habilita el tema, entonces estamos frente a otro esquema político. Yo siento en este momento entonces que, aunque la Corte autorizara la discusión del tema, declarando con lugar el recurso de los diputados, tendrá que venir otro tipo de discusión después en el Congreso Nacional, en el que se tiene que buscar la forma de consultarle al pueblo, ¿verdad? Y repito lo que dije al principio, para mí este es un tema de que el pueblo quiera, no de que quiera Juan Orlando o de que quiera Callejas o de que quieran los diputados. Si el gobierno tiene buenos resultados, el pueblo podría querer. Si el gobierno no tiene resultados que sean agradables, entonces el pueblo no va a querer. El problema con él, quería montar una constituyente con un gobierno desastroso, absolutamente corrupto, que despedazó a Honduras, que se comió la condonación de la deuda, que nos llevó a una crisis política de confrontación permanente, que intervino los otros poderes del Estado, que manipuló el presupuesto, todas esas cosas. En este gobierno hay orden. Lo que tenemos que ver, y yo lo he dicho en algunas oportunidades, que debemos dejar pasar por lo menos unos 2 años del gobierno. Y después de 2 años el pueblo va a saber si vale la pena o no vale la pena hablar de esto, si es que la Corte lo habilita. Pero en este momento creo que Juan Orlando está haciendo lo correcto. Mientras sus adversarios políticos se dedican a despotricar y a tratar de despedazar el gobierno, él está todos los días trabajando, metido en su gobierno, y usted lo ve aquí todos los días en TN5 y en estos programas se discuten todo ese montón de cosas nuevas que hay. Honduras está siendo visitado por personalidades internacionales que hace 4 o 5 años no vendrían a este país. Estamos recibiendo el apoyo de organismos internacionales y vemos que hay un esfuerzo organizado realmente en el gobierno de la República. De ahí que yo desearía que la discusión de estos temas no distraigan la atención del presidente, porque eso es peligroso para Honduras y para las pretensiones del Partido Nacional también, ¿verdad? Cuidado a los nacionalistas con esto. Porque son los nacionalistas quienes han introducido recursos. Se contradice el abogado hondureño. Yo no me contradigo, yo digo que la Corte tiene que decidirlo. Renato, el problema es que el Partido Nacional, como dice el pueblo en ese refrán que tiene mucha sabiduría, tira la piedra y esconde la mano. Quienes han metido
el tema únicamente de continuismo y de reelección son ellos. Quienes han amenazado con una dictadura de 50 años son ellos. Quienes pretenden quedarse de forma irregular en el poder son ellos. ¿Qué es lo que hemos planteado desde la visión de nosotros como partido de oposición, como una fuerza política? Primero, que si lo que va a haber es cambios a esta Constitución en esos artículos, se necesita necesariamente la participación de la soberanía popular que descanse en el pueblo. Y que solo el soberano, a través de una constituyente, puede hacer una nueva constitución y nuevas reglas, y aprobadas por el pueblo. Este tema sobre la reelección, y ahora dice que ellos no quieren hablar sobre eso, es un tema que ha sido debatido en amplios foros, en varios lugares, en el Congreso, en todos los temas, que se miraría muy mal para la Corte Suprema de Justicia, que un tema político, porque es un tema político, lo llevaran a la Sala de lo Constitucional y con una sentencia quieran definir un tema político. Ese tema político el primer lugar donde debió debatirse, en el Congreso Nacional. Nosotros lo hemos retado, porque si tienen 86 votos no van al Congreso Nacional, que se ocupa mayoría calificada para discutir un tema de la Constitución y plantear la ruta sobre una Asamblea Nacional Constituyente. No lo quieren llevar ahí. Quieren ir a una corte que defenestró Juan Orlando y que puso después magistrados de la Sala de lo Constitucional. Aquí Renato tuvo a todos los exmagistrados que ahora están reclamando en la Corte Interamericana su derecho. Ese es un acto claro de corrupción y de abuso de poder del propio Juan Orlando, como es el control absoluto, sin transparencia, de 2.000 millones de lempiras en el tazón de seguridad. Son actos de corrupción claros que aquí no se quieren mencionar en el sentido de definir la falta, la opacidad, la falta de transparencia de este gobierno. Pero en el tema que nos tiene hoy, que es cómo debería de pronunciarse la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, en un fallo jurídico constitucional, definir que ese es un tema político y que esta Constitución de la República solo puede ser reformada, derogada y emitido nuevo por el constituyente, y que no tiene la Corte Suprema de Justicia la atribución entonces de hacer un cambio en esos artículos. Usted se anticipa a mi pregunta. ¿Jurídicamente puede la Sala Constitucional pronunciarse sobre el recurso de los diputados? Políticamente no tiene ninguna atribución. ¿Jurídicamente la Sala Constitucional puede decir, sí, es inaplicable el 239 de la Constitución de la República porque violenta derechos de los ciudadanos? ¿Puede? ¿Tiene facultades? No tienes atribución. La Sala de lo Constitucional, para cambiar, me dice que no. Para cambiar un artículo originario, que es el poder que emana del constituyente, solo el constituyente lo puede cambiar. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Congreso Nacional. Russell Tomé me argumenta por qué no puede la Sala Constitucional. A mi pregunta responde que no puede jurídicamente pronunciarse sobre los dos recursos. Así, ¿verdad? Así es. O sea, así me lo ha dicho. No puede la Sala Constitucional cambiar artículos que han sido establecidos por el constituyente. Porque entonces sería la Corte el constituyente. ¿Qué piensa Rafael Padilla después de escuchar a poder, Tomé? Poder originario y poder derivado son ellos. ¿Qué piensa Fernando Anduray después de la pausa comercial? Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Claro. En Claro creemos que solo unidos lograremos nuestros sueños. Cuando tienes gripe con tos, tu cuerpo no se encuentra al 100%, ni para ti ni para los que te rodean. Toma Tapsin, gripe y tos. Las cápsulas moradas de Tapsin, gripe y tos alivian rápidamente porque ya llevan el antigripal y jarabe contra la tos adentro.
Tapsin Gripe y Tos de Tapsin, el experto en gripe. ¿Mosquitos? Mantente protegida y sin sensación grasosa. Llegó el nuevo Off Smooth and Dry. Se seca al contacto con tu piel protegiéndote de los mosquitos sin dejar sensación grasosa. Protégete y siente la diferencia con el nuevo Off Smooth and Dry. De un depósito de sueños siempre surgen grandes cosas. Este año, ahorra en Banco Atlántida y participa. Son 6 millones de lempiras en premios. Tú puedes ganar 100,000, 500,000 y 1,000,000 de lempiras en efectivo. Por cada incremento de 500 lempiras en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorros, obtienes un boleto electrónico para participar en los sorteos mensuales de premios en efectivo. Qué bueno que Banco Atlántida siempre tiene buenas noticias. Banco Atlántida, depósito de sueños desde 1913. Estéreo Éxitos 88.1 FM, con la música más bonita. José Luis Perales, Ana Gabriel, Chayanne, Ángela Carrasco, José José, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Isabel Pantoja, Ricardo Arjona, Rocío Jurado, José Luis Rodríguez, Laura Pausini y muchas estrellas más. Estéreo Éxitos 88.1. Somos los primeros en su buen gusto musical. Quédese con nosotros. El champú Tío Nacho tiene la capacidad de rejuvenecer tu cabello, fortalecer, dar volumen, evitar la caída y las canas desde la primera lavada. Es el primero en el mundo en reunir en una fórmula magistral cacao ananche, jojoba, jitomate, ginseng, romero, trigo, sábila, espinosilla y la mejor jalea real del mundo. Solo los encuentras en la nueva reformulación del champú antiedad Tío Nacho. Descubre Goicoechea Reafirmante, un plus de elastina y colágeno que ayuda a combatir la flacidez. Goicoechea Reafirmante. Continuamos con Frente a Frente gracias a AFP Atlántida, pensiones y cesantías Atlántida para que puedas hacer lo que amas siempre. Los estudiantes de varios colegios están protestando. Ya mirábamos hace algunos minutos a los de la normal mixta, ahora son los del técnico Honduras en la colonia Kennedy. Mario Landa. Buenos días nuevamente, Renato, justamente ubicados aquí donde usted puede observar que los estudiantes han iniciado protesta de este día desde la podemos hablar con algunos de los estudiantes. Mira, a ver si está encendido esta mierda. Llantas. ¿Y ahora qué reclaman? Nada, correcta. Bueno, y ya no está suspendida, pues. Parece que ayer escuché ustedes los medios que el problema que hubo es que no llegó Marlon Escoto. Sí, pero ya el gobierno decidió, la Secretaría de Educación decidió suspender la extensión de 5 minutos en la hora clase. Quieren que la eliminen, por lo que iba a empezar a decir el muchacho aquel, que solo está suspendida y es el problema. Quieren que lo eliminen la disposición. Que no haya... que sea definitivo. Que no haya diálogo, correcto, para ver si consensúan otro mecanismo. Porque les han dado opciones. Que esos 5 minutos... Vamos a ver, Carlos, vamos a ver si podemos... Lo recuperen el sábado. Realmente, ¿por qué la toma, amigo? La toma es por la molestia que nos sucedió ayer, porque el señor ministro nos dijo que íbamos a tener una reunión con él y él no se presentó. Lo estuvimos esperando y espere y él nunca se presentó. Pero les dejó en suspenso la medida de los 45 minutos. ¿Ahora qué otras peticiones tienen? No, estamos en la misma petición. Ayer, no sé si habrán dado cuenta, él mandó un comunicado donde nos hace constar que a nosotros nos va a anexar a los 19 colegios que estamos peleando, que vamos a quedar con los horarios normales. Pero nosotros quedamos en que esto es a nivel nacional. O son todos o no son nada.
Es decir, el bien del movimiento continúa. El movimiento continúa. Vamos a tener una reunión todos los presidentes de colegio y mañana los movilizaremos. ¿Cuándo se reúnen con todos los... ¿Y dónde es la reunión? No les puedo dar esa información. Porque... Hoy se reúnen para tomar una... ¿Qué decisiones podrían tomar ahí? No, las mismas que tenemos siempre. Tratar de cambiar los horarios, las estructuras del colegio, que nos ayuden en todo. Finalmente, ¿necesitan una firma para ponerle fin a esto o realmente qué necesitan más? Sí, realmente necesitaríamos la firma de Marlon Escoto, porque imagínese que nos firme otro como secretario que siempre nos manda él. No se puede, tiene que ser especialmente de él. ¿Su nombre no? Ok, muchas gracias. El joven no ha querido dar el nombre ni ha querido salir en cámara, Renato. Así está la situación aquí en el Instituto Técnico Honduras de la Colonia Kennedy, cuando usted puede observar que ya están de quema de llantas y también han dicho que mientras el ministro Marlon Escoto no le firme un acta, ellos van a continuar con las medidas. Tenemos entendido que hay otros colegios de la capital, aparte de la normal mixta, que también están tomados. Voy con usted al estudio, Renato. Sí, aquí estoy viendo yo los comunicados que ha emitido la Secretaría de Educación Pública, suspendiendo la decisión que tomó. Pero los estudiantes ahora protestan. ¿Por qué dijo que protestaba? Yo ni entendí por qué dijo que protestaba. Porque no le ha dado la resolución definitiva. O sea, ¿quién generó el conflicto? Lo generó el ministro. Los estudiantes estaban con las clases que han venido recibiendo todos los años. Ahora le dicen que vuelve a dejar las cosas como estaban antes del conflicto. Y él no se presentó, eso es lo que se pronuncian los estudiantes. Me parece que lo doctoral que les escuché es que dicen que son solo es para estudiantes 19 colegios y que lo quieren a nivel nacional. Anduray, pero son estudiantes que no quieren estudiar. Yo creo que nadie puede hacer las cosas forzadas. Si no quieren estudiar, que se vayan a la casa. No es eso. Y después de mareros en la casa, mejor no. Mire, yo no entiendo, sinceramente se los digo. Yo comparto con usted. Yo no entiendo que un estudiante proteste porque le aumentan 5 minutos a la hora clase. Deberían sentirse... Yo no entiendo eso. Me da deseo de llorar cuando ganancia, sus argumentos. ganancia para ellos. Si no quieren estudiar, que no estudien. Más tiempo de estudio es ganancia. Es adquirir más riqueza, más conocimiento, más sabiduría. En el técnico ahí, escuché yo ayer al director, el profesor Nelson Calix, bueno, que no es de libre, porque aquí todo el mundo dice que son de libre los profesores. Tenemos bastantes profesores que son de nuestro partido, pero él no es uno, el director del Instituto Técnico Honduras. Y decía ayer que este es un colegio que tiene muchos equipos, tornos, y que de todos los municipios de alrededor se vienen estudiantes el último año a sacar ahí para tener el conocimiento. Y que si le ponían la hora a las 6 de la mañana, esos jóvenes tienen que salir a las 3, 4 de la mañana. Entonces, ese tema es un tema que ellos lo han planteado. A mí me parece que la falta de capacidad de diálogo del ministro es lo que se refleja aquí. Ya hubiera llegado a una resolución, volver a las cosas como estaban. ¿El diálogo con quién? Con los estudiantes. Y no tienen derechos. Tienen derecho, Russell, pero la capacidad de diálogo de un muchacho de 17 años no es la misma que un hombre de 40. Necesita formación, necesita inducción, necesita orientación y dejarse guiar. Pero si nosotros queremos que los estudiantes impongan la disciplina, el horario, la corrección, estamos fomentando ciudadanos díscolos que no están sometidos a ninguna autoridad. Honduras necesita orden. Y los estudiantes, si no quieren estudiar, deberían ir a su casa, porque a la fuerza, dicen aquí, en mi casa, nada es bueno, ni siquiera la comida. De tal manera que ese alimento, que es el alimento intelectual, deberían ellos recapacitar, ir a descansar, porque seguramente están muy cansados, y cuando estén con las fuerzas y la energía en su lugar, van a regresar. Les han dado dos opciones. Es un tema que lo van a definir. Les han dado dos opciones. Primero, si no quieren... Si van a llegar tarde a sus casas, que esos 5 minutos los recuperen con unos 10, 15 días en diciembre. Que si van a llegar tarde a sus casas, que esos 5 minutos los recuperen los sábados, con unos cuantos sábados. Les han dado opciones. Sinceramente, mire, mientras estos muchachos se divierten en la calle, hay otros forjando su futuro para ser diputados, para ser presidentes, para ser empresarios. Por eso estos muchachos siempre van a estar con la cabeza hacia abajo y otros arriba de ellos.
quien no estudia, quien no tiene conocimiento, siempre es pelele de algo. Estoy de acuerdo. Usted lo que quiere decir es que hay una desigualdad entre el sistema público, que son institutos públicos, con los que están en los colegios privados, que ahorita están recibiendo clases. Nosotros estoy diciendo que protestar porque les aumentan 5 minutos la clase es un acto en el que ellos no se dan cuenta que a futuro va a tener repercusiones negativas, mientras otros están desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se van para sus casas a hacer tareas, se acuestan a las 11 haciendo tareas y estos protestan por 5 minutos adicionales. Entonces, Renato, hay que escucharlo, después hay que orientarlo y hay que construir un acuerdo para que ellos también estén. Bueno, esa es la parte que ellos reclaman. Hubo un accidente en Santa Cruz de Ojoa. Tengo a mi compañera Eunice Gutiérrez con más detalles, las consecuencias de este accidente de tránsito. Eunice Gutiérrez, buenos días, adelante. Buenos días, Renato, y a todos los que nos ven a través de Frente a Frente. Así es, 8 personas lesionadas es el resultado que ha dejado un volcamiento de un bus que cubre la ruta Costeños acá en Teuce, en lo que es el accidente. Ocurrió a las 5:30 de la mañana en la aldea Montecillos del sector de la Guama en Santa Cruz de Yojoa, cuando la unidad de transporte hacía su primer viaje desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. El jefe de tránsito en esa zona, el inspector Baquedano, informó que la causa del accidente fue la imprudencia del conductor al manejar a exceso de velocidad. Los cuerpos de socorro auxiliaron a los lesionados y estos fueron ingresados al hospital Mario Catarino Rivas. También el conductor de la unidad, quien es el que resultó más gravemente herido, fue rescatado por los cuerpos de socorro porque él estaba quedó ahí atrapado en su asiento aquí en este accidente que se ha suscitado hoy a las 5:30 de la mañana en el sector de Montecillos en Santa Cruz de Yojoa. Esto es lo que podemos informar hasta este momento. Vuelvo con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa. Desde Santa Cruz de Yojoa, Eunice Gutiérrez en directo informándonos, 8 heridos, algunos están en el hospital de Santa Cruz de Yojoa. Los que se lesionaron, las lesiones más fuertes están en los hospitales de San Pedro Sula. 8 heridos, pero no hay muertos. Jurídicamente, ¿puede la Sala Constitucional pronunciarse sobre la inaplicabilidad del 239 de la Constitución que pide el expresidente Rafael Leonardo Callejas, o lo que piden los diputados para que se derogue el segundo párrafo de ese artículo, diputado Padilla? No, Renato. Y este es un no absoluto. Le voy a explicar. La Constitución original es nuestro contrato social, es nuestro pacto para hacer el país. Esa Constitución tiene 2 tipos de artículos: los artículos pétreos y los artículos ordinarios. Los artículos ordinarios los puede reformar el Congreso Nacional y los artículos pétreos solo una Asamblea Nacional Constituyente. En el fondo, si la Corte Suprema de Justicia reforma un artículo pétreo, le usurpa el derecho al pueblo, al soberano, de hacer el pacto social. Eso en palabras sencillas. Técnicamente hay unas explicaciones más amplias, pero he querido traducirlo para que lo pueda entender la amplitud del público. Pero este es un problema político. Nosotros hablamos de estricto derecho. Quiero insistir en que el problema político lo genera un pacto bipartidista, y esto es muy importante, porque si el Partido Liberal, un partido histórico y tradicional, fue parte en ese pacto, fue actor en ese pacto, ellos tienen hoy el deber y el compromiso de detener la campaña y el propósito reeleccionista del Partido Nacional. Porque esto es el Partido Nacional. Esto no es Callejas. Bien lo dijo Anduray. Juan Orlando controla todo. Y el que se salga corre el riesgo de que le corten la cabeza.
El promotor de esta iniciativa se llama Juan Orlando Hernández, que es el presidente de la República. Y esta escena, esta película, solo puede producirse porque tienen controlado el Ministerio Público. Si el Ministerio Público fuera verdaderamente autónomo e independiente, esto no estaría sucediendo. Un Ministerio Público serio, hondureñista, preocupado por el Estado de Honduras, ya hubiera iniciado una investigación. Pero como dicen también en la calle, no se oye, padre. Nosotros creemos que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia pase la reelección es un acto forzado. Como es un acto forzado ese contrato de Sulambiente en San Pedro Sula, que nadie lo quiere, ni los alcaldes no quieren. Lo único que lo quieren son los interesados en la corrupción, los beneficiados de la corrupción. Claro que la corrupción va a seguir, porque hay intereses detrás de la corrupción. Hay gente que vive de la corrupción, que manda a sus hijos a la escuela por la corrupción. Pero la mayoría que estamos en desventaja, la mayoría que estamos fuera del círculo de la corrupción, tenemos que imponernos. Tiene que imponerse el hondureñismo, tiene que imponerse la inteligencia, tiene que imponerse la decencia y el decoro. Entonces jurídicamente no puede pronunciarse. No pasa, Renato, no se puede. Es un capricho irracional, a mi modo de ver, codicioso, pero que demuestren que no es codicioso. Porque si tanto interés tienen en la reelección, que convoquen a la constituyente. La vamos a consentir con los brazos abiertos. Ya consiguió Mel apoyo ahí. No, el pueblo. ¿Y usted Ahora, qué piensa? Bien, artículo 184 de la Constitución de la República. Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razones de forma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. No hay ningún otro órgano más en Honduras. La ley, la no la Corte Constitución. Suprema. La ley, no la Constitución. La ley, no ¿Qué la artículo? Constitución. 184. La ley, no la Constitución. La ley. La ley es la que puede ir. De una ley puede impugnarla ante la Corte Suprema. No de la Constitución. La Constitución no es una No es ley. La norma fundamental. Entonces, el poder derivado entonces, si la está sobre el poder originario. Perdón, si la Constitución no es una ley, no hay capacidad jurídica. ¿De dónde deriva la obligatoriedad de los preceptos de la Constitución? De la autoridad Es de que ley. no se puede pedir reforma en la Constitución salvo de sus reformas. Es la primera ley del Estado. Es la norma No es fundamental. ley. Es la norma fundamental. No, que es una norma. está arriba de la ley. Es La ley es la que hacemos primera ley nosotros del en el Estado. Congreso. Entonces, si no tiene carácter de ley, ¿el recurso de inconstitucionalidad contra qué iría? Entonces, ¿para qué el 373? Fíjese bien, no existe ningún órgano más que la Corte Suprema para tratar estos asuntos. Ahora, el otro asunto, la discusión de ustedes dos que son colegas míos. Este es un tema político que no debe ser resuelto jurídicamente. Díganme ustedes dos, ¿qué tema constitucional no es político? Las ciudades modernas no son tema político. El derecho constitucional. No. Le enseñaron a usted en la Facultad de Derecho que es el derecho esencialmente político del Estado. No tiene ninguna discusión eso. Yo no entiendo cómo dos abogados aquí pueden estar diciendo que un asunto de inconstitucionalidad no puede ser tratado porque es jurídico y no debe ser político. porque esto si no. las cosas constitucionales son esencialmente políticas, siempre que ustedes hablen de la aplicación Ese de la Constitución, es un sofisma están para hablando, justificar no es una sof- ilegalidad. No es sofisma. Es un sofisma absoluto. Entonces vaya, cambie todas las tesis, las teorías de derecho constitucional del mundo. No se puede cambiar un artículo, Petro, porque es nuestro pacto social y hay que el defender derecho eso, Honduray. constitucional es el derecho esencialmente político. Además, de ahí entonces que lo que se le plantea a la Corte Suprema, sí es cierto, es un tema constitucional político. No puede ser de otra naturaleza porque el derecho constitucional es de naturaleza política. Y la Constitución es constitución política. Deben ser resueltas, dice la Constitución,
con las características de una sentencia definitiva, de jure. Entonces no ocupa la constituyente. Es de jure. No se ocupa una constituyente. En este momento no está en discusión si se reforma o no se reforma la Constitución. Lo que está en discusión no se ocupa la constituyente, en la Corte, según su tesis. lo que está en la Corte en discusión es si se puede autorizar a los hondureños a debatir o no debatir un tema político. No, pero hay otro recurso. No. La inaplicabilidad. No, es que yo desde que me senté aquí le dije yo, lo de Callejas para mí no tiene sentido. La discusión. Ahora, lo de los diputados están pidiendo que los dejen discutir, hombre. La discusión. Es un derecho humano, el derecho natural a hablar. La discusión aquí no, eso es falso. Y los diputados hablan todos los días, hablamos todos los diputados hablamos de eso todos los días, eso es falso. La discusión de fondo aquí, para que el pueblo nos entienda, es. O sea, son violadores si de la Constitución. Artículo 373, que dice que esta reforma de la Constitución solo puede hacerse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias con 2/3. Y dice qué artículos. ¿Y quién está pidiendo la reforma? Dice el artículo 374, que no podrá reformarse en ningún caso el artículo anterior. ¿Pero y quién ha pedido reforma? Los artículos que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. Correcto. Y de eso estamos hablando. Que la reelección es volver a ser presidente de la República. Dice este artículo 374 que eso no se puede reformar. La palabra reelección en la Constitución solo aparece en el artículo 42, inciso 5. Aquí es lo que nosotros le hemos planteado, y lo sabe muy bien Andrés. Lo que pasa es que uno de abogados siempre busca argumentaciones. Él sabe muy bien que esta Constitución, para cambiar estas normas que quedaron hechas, únicamente se puede hacer convocando nuevamente al poder originario. Eso se llama Asamblea Nacional Constituyente. Ese poder originario puede cambiar todo lo que está aquí. Ahora, la Corte Suprema de Justicia y nosotros, los que estamos en el Congreso Nacional, por mandato de ustedes, el pueblo en las urnas, como diputados, somos un poder derivado. Y debemos de aplicar lo que está. Ahora, yo le pregunto directamente, ¿quién está pidiendo reforma? ¿Quién está pidiendo reforma? A este artículo 374. Sí, la prohibición es el del artículo 374 es prohibición de reforma. No podrán modificarse, no podrán dejar de aplicarse en ningún caso, ni reformarse esos artículos. ¿Quién está pidiendo reforma? Al artículo 2, al 374. Al 239. Este artículo que ¿quién pide reforma? Los 15 que presentaron en el... Eso no están pidiendo reforma. ¿Pidieron la reforma del 239? No, están pidiendo que la Corte se pronuncie sobre la contradicción que plantea el segundo párrafo, el 239, con la aplicación de la Convención Interamericana, la Convención de Derechos Humanos, Declaración de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y eso jurídicamente cómo se llama lo que están pidiendo los diputados? Eso es lo que necesitamos ver. Inaplicabilidad le llaman a eso. Lo que necesitamos ver es qué va a resolver la Corte en esto, ¿verdad? Entonces el asunto es... ¿Qué están pidiendo los diputados? Que no se aplique el segundo párrafo del 239. Eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que están pidiendo, que se abra el debate. ¿Para la reelección? Para la discusión. No, para la reelección, Fernando. Para la discusión. Es lo que le digo, mire, tema. tiran la piedra y esconden la mano. Ellos quieren hablar de la reelección. Tiraron la piedra y ahora esconden la mano. Pero planteémoslo así. Planteémoslo así. Si la Sala Constitucional atendiera el recurso presentado por los diputados y comenzara a debatirse sin ninguna prohibición legal el asunto de la reelección, ¿qué es lo que viene? Partiendo de la premisa de Fernando Anduray que lo de Callejas no tiene sentido. Mire, que no puede pedirse la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución. Solo explíqueme en unos segunditos, ¿por qué? Porque la prohibición expresa para que quien desempeñó la titularidad del Poder Ejecutivo en cualquier tiempo pueda volver a hacerlo, está en el párrafo primero del artículo 239. Esa prohibición solo puede ser tocada por el pueblo, vía plebiscito o una constituyente como querían ellos. Porque eso ya estoy claro. Pero el segundo párrafo es una prohibición a hablar que no puede. La tesis de ellos está fácil, mire, se interpreta clarísimo. Lo primero que están haciendo es un ensayo. Les pega el primer, así hablamos el recurso de los diputados. Inmediatamente van al siguiente, que es habilitar el tema de la reelección a través de interpretación de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que ellos no quieren
a lo que le tienen miedo, siempre, y así ha sido, es a la convocatoria del pueblo, porque el pueblo puede cambiar todas estas reglas y hacer unas nuevas. Vayamos por partes. Si les pega el recurso de los diputados, el siguiente paso es... Si les pega el recurso de los diputados y sale lo constitucional de forma ilegal, de forma sin legitimidad, reforma un artículo que no tiene facultades para hacerlo, ya va a tener un antecedente para después habilitar directamente la reelección a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de lo que dejó aquí establecido el constituyente, la convocatoria a un nuevo pacto social que es la Asamblea Nacional Constituyente. A ellos le tienen miedo, por eso ellos estaban convocando, porque eso les rompe toda la estructura del ordenamiento. Hago las preguntas en función de que la gente entienda muy bien. Si les pega el recurso de los diputados, luego vendrá otro recurso. Una solicitud donde van a decir, bueno, ya ustedes dijeron que podemos hablar libremente de la reelección. Hoy venimos a decirle, habiliten la reelección. Entonces ya la Corte ya dictó el primer fallo. Se hace Congreso la Corte. Y ya estuvo, a inscribirse y ya está lo que ellos han querido hacer y que tiraron la piedra, ahora quieren... El segundo párrafo lo que prohíbe es el debate sobre estos temas como reelección presidencial. Si les pega esto, luego presentan otro recurso ya una solicitud directa. Ahorita era una solicitud para que se les permita discutir el tema. Correcto. Después, habiéndose manifestado ustedes que eso es violatorio de un derecho fundamental, ahora venimos a reclamar el derecho que nos permite inscribir. Y ya estuvo, pues. Y ya a través de sentencias van a estar derogando una disposición constitucional. ¿Y dónde va a dejar el artículo 374 en ese esquema? Correcto. Es absolutamente contradictorio. Y ya no dijo usted que lo que se está hablando es de habilitar la discusión del tema. Y usted ya no dijo le dije al principio de este programa. Escúchelo. Le dije al principio de este programa, aunque la Corte habilite la discusión de la reelección es un derecho del pueblo. No es un derecho de un presidente o de un expresidente. Es el pueblo el único que puede decir quiero reelección. Y la única vía, si el pueblo hondureño está contento con este gobierno, si el pueblo hondureño por los resultados que se den a determinado tiempo cree que debe el asunto darse y está despenalizado el asunto, entonces no descarte un plebiscito. Quiero intervenir. Este puntito es clave. ¿Por qué no? ¿Por qué usted cree que se van a ir a la interpretación de la Constitución? Si para eso se mete el recurso ahorita. Si es la misma Corte y los mismos magistrados. Si es lo que están haciendo. La misma capacidad jurídica la que tienen. Es lo que están haciendo. Porque según la tesis que usted plantea, al admitir el recurso de despenalizar la discusión, prácticamente lo que estaría haciendo la Corte es despenalizándose ella misma para poder admitir la interpretación. Para después. Eso viene. Eso es muy burdo. No, que eso es lo muy que burdo. Yo creo que no debe insultar la inteligencia de la gente del Partido Nacional de esa forma usted. Por ahí van. ¿Verdad? Por ahí van. Aquí usted debe saber que la discusión del tema de la reelección para el Partido Nacional está directamente proporcional al resultado del gobierno de Juan Orlando Hernández. No se equivoquen en eso. Renato, si este gobierno no da resultado, si este gobierno después de un periodo de tiempo no tiene los resultados que el pueblo quiere, alégrese. Va a ganar las elecciones usted. Ok, entonces usted... ¿Cuál es el problema? Permítame. Perdón, Renato. Ellos están hablando como que si no van a haber elecciones en Honduras. No, es que esto va a haber... Claro que van a haber elecciones. Si ustedes van a ir a elecciones contra el Partido Nacional, ¿cuál es el temor? Lo que usted nos está planteando, abogado Honduray, es que si se despenaliza este asunto un del concepto, debate... porque él dice que la reelección... Permítame. Solo eso, Renato, porque queda en la mente del pueblo. La reelección no es un derecho del pueblo. La reelección es una atribución que andan buscando los expresidentes. La reelección... Pero el pueblo es el único que tiene ese derecho. Bueno, entonces usted tiene que decirme que lo que sí es un derecho del pueblo es su norma fundamental y en ese derecho soberano de hacer los cambios que considere. Lo que plantea don Fernando Honduray es que si se despenaliza este asunto del debate, si pega el recurso que presentaron los diputados, el paso que vendría según su conocimiento jurídico, y imagino que algo ha escuchado en el Partido Nacional, es convocar a un plebiscito. Podría ser una de las vías. Una de las vías para que la gente decida si quiere reelección presidencial o no. Ahora, eso sí, implicaría... Pero se lo amarré a los resultados del gobierno. Si el gobierno no ha dado el resultado correcto para buscar una reelección, olvídese.
no va a haber planteamiento de reelección. No, pero eso es otra cosa. Si en un no, plebiscito- es que eso lo están obviando y están queriéndole hacer creer al pueblo que él es dictador y se quiere imponer. Si no hay resultados positivos en el gobierno, no hay posibilidad Es decir, para que se reelija Juan Orlando Hernández, no solo tiene que hacerse las reformas respectivas, sino que el pueblo vuelva a votar por él. Pues. Por supuesto. En eso estamos totalmente claros. Pero el pueblo, convocado a un plebiscito, puede decir, sí queremos reelección presidencial, pero algunos cambios deben hacerse en esa Constitución. Pero si el pueblo está hablando, Renato. El pueblo es el dueño de la Constitución. Aún y con los petrios, hay que hacerlos. El pueblo es el dueño de la Constitución. Así nos otra de las características. Sin necesidad de ir a una constituyente para Es correcto. Y entonces usted evita la crisis. Y entonces usted evita la crisis aquella en que nos quería meter medio. En junio nos hubiera gustado escucharlo. Diputado nosotros como partido político no estamos ni con la tesis de Anduray ni con la tesis de Russell Tomé del Libre. Ya se salió de la coalición. Nosotros, en realidad, nosotros por eso decimos que hacemos antipolítica, Renato. Porque eso es lo que dice Anduray. Pactos políticos, arreglos. Nosotros creemos en la institucionalidad. ¿Cómo vamos a...? Es decir, nosotros tenemos la preocupación, en vez de esa discusión de que qué va a pasar en lo inmediato, más pactos, Renato. Nosotros creemos que debe haber un país que no dependa del gobierno de una persona, que dependa de la institucionalidad, que funcione la Secretaría de Educación, que eso es un desastre. ¿Acaso te gustaría a ti tener tus hijos en ese técnico Honduras con ese desastre? A ningún padre debe haber una preocupación real por eso. El problema de la institucionalidad pasa por hacer democracia. ¿Cómo vamos a ir nosotros a competir deportivamente en una elección con un Tribunal Supremo Electoral contaminado? Ese es un problema real. Esa es la elección que quieren para la reelección. Con un David Matamoros del Partido Nacional y el otro del Partido Liberal y el otro de la Democracia Cristiana. Nosotros como partido político no nos sentimos confiantes en el sistema. Esa es una realidad, Anduray. Y hay que hacer algo por arreglar el país. Igual con el problema de la separación de los poderes. Y lo decimos sin odio, sin rencor y sin encono. ¿Cómo hacemos para que funcione la justicia? Es el mismo problema de este político. No va a haber competencia real, porque ya está arreglado el problema en la Corte. Nosotros queremos tener un país. Lo estamos gritando acá en este programa. Y yo quiero hacerte un agradecimiento a ti y a la Corporación Televicentro. La libertad de prensa es fundamental. Porque en un país donde no existe sistema, donde no existe institucionalidad, este es el sistema. Esta es la única oportunidad que tenemos de tratar de hacer justicia. Solo con la persuasión, solo con la inteligencia, solo tratando de seducir al auditorio con nuestras ideas. De aquí es que se va a construir Honduras. Y lo celebramos. Pero no podemos estar en pactos políticos. Anduray, ve a decirle a Juan Orlando Hernández que queremos tener una patria. Abandona el pacto que acabas de hacer con Mel, hombre, y con el otro, ¿cómo estás hablando de pacto? No, nosotros estamos hablando en serio. Nosotros no tenemos compacto con nadie. Tenemos pacto con Honduras. Y no acaban de anunciar un pacto que iba a cambiar la historia política de Honduras para repartirse los puestos de la directiva del Congreso. No, para nada. Eso es un pacto coyuntural. Esos discursos no tienen un arreglo sentido. para el Tribunal Supremo Electoral, que todos sabemos que es un problema. El Tribunal Supremo Electoral tiene que cambiar. Nosotros sabemos que es ir para atrás en hacerlo político, pero al menos queremos participar en la decisión. Y nosotros vamos a insistir y luchar hasta que se agoten las fuerzas, porque Honduras merece mejor fuerza. No puede ser eso de los estudiantes. Y ese es Honduras. En todos lados pasa eso. Ok, déjenme ir a una pausa comercial. Interesantes las opiniones, interesantes. Y a mí me gusta preguntar y me gusta opinar también. Lo admito que me gusta opinar. Yo les digo algo. Opinar es lo importante. Una reelección presidencial vía sala constitucional me parece una imposición. Máxime como fue electa esta sala constitucional. Defenestrados. Una reelección presidencial vía sala constitucional me parece una burda maniobra. Ahora,
Ese tema de la reelección tenemos que hablarlo. Se los digo algo, eso nos está generando problemas desde hace años en el país. Ya nos lo dijo la Comisión de la Verdad, arreglen ese asunto. Hay extremos que no quieren asamblea constituyente. Yo creo que eso de la reelección pasa primero por despenalizar, si es que lo hacen, este asunto que pidieron los diputados. Correcto. Y segundo, la discusión. Convocar a la gente que diga si quiere o no reelección presidencial. Por la constituyente. No sin constituyente. Sí, no sin constituyente. Es un camino democrático. Que le pregunten a la gente si quieren o no reelección presidencial. Y después, ¿cómo hacemos esa reelección presidencial? ¿Continua o alterna? Tendría que preguntar a la gente también cómo la quiere. Esa es la si discusión continua del o tema. alterna. Esa es la discusión del parte tema. de los detalles. Pero yo creo que esto pasa por ahí. Si piensan meter reelección presidencial vía sala constitucional, va a salir, y yo se lo dije a alguien en este país, lo que va a generar usted es más conflictos políticos de los que ya tenemos. No se ha sanado lo de 2009. Si usted quiere meter esa cosa por sala constitucional, usted va a conflictuar al país. Eso pasa por preguntar a la gente al final. Eso pasa por el soberano, que es el pueblo. Bueno, pues la pregunta ya para terminar, después de la pausa comercial. No se puede discutir. ¿Cuáles son los escenarios si nos quieren meter reelección presidencial vía sala constitucional? La pregunta para ellos. Con esto finalizamos, después de la pausa. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Moviliza tu verano. Esta Semana Santa, bájale todas las revoluciones a tu motor, porque por la compra de 4 cuartos o más de lubricantes móvil en lubricentros, car wash y repuesteras a nivel nacional, recibes un cupón con el que podrás participar en el sorteo de 5 paquetes dobles, todo incluido, para disfrutar de la tranquilidad que solo te da la playa. Promoción válida del 2 al 20 de marzo de 2015. Lubricantes Móvil, la energía vive aquí. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu futuro? Toma la mejor decisión hoy con AFP Atlántida. Solicita tu plan en cualquier agencia de Banco Atlántida y mes a mes disfruta de los mejores beneficios. Y además tus ahorros